¿Recuerdan cuando nos decían que los precios de las viviendas nunca bajarían? ¿Que la demanda era infinita y que la oferta nunca alcanzaría? Bueno, bienvenidos a 2026. La narrativa ha cambiado. Lo que estamos viendo en este momento no es solo una corrección. En algunas ciudades de Estados Unidos es lo que los expertos están llamando un vórtice deflacionario. Mientras entramos en el primer trimestre de 2026, algo inaudito está ocurriendo. Tenemos inventarios de viviendas alcanzando niveles que no veíamos desde antes de la pandemia. En lugares como el norte de Houston, estamos viendo casas listadas por precios que parecen de otra década. ¿$25,000? Sí, has oído bien, pero no te dejes engañar. Esto no está pasando en todas partes. Mientras el sur y el oeste se están inundando de inventario, el noreste sigue en una guerra de ofertas. Hoy voy a desglosar exactamente qué está pasando en el mercado inmobiliario de 2026. Analizaremos por qué ciudades que fueron las estrellas de la pandemia hoy son las que lideran las caídas. Hablaremos de cómo las nuevas políticas de inmigración y los impuestos a las ganancias de capital podrían ser el golpe final para los inversores. Y lo más importante, voy a revelarte si este es el momento de comprar la casa de tus sueños o si deberías correr en la dirección opuesta. He estudiado a fondo los últimos reportes de JP Morgan, Realtor.com y el impactante análisis de campo de Reventure Consulting para traerte la verdad que tu agente inmobiliario local probablemente no te quiere contar. Quédate hasta el final, porque te daré mi predicción maestra sobre las tasas hipotecarias y una estrategia fiscal que podría cambiar el juego este año. Si valoras tu dinero y quieres navegar esta tormenta inmobiliaria con éxito, dale clic al botón de suscribirse y activa la campana ahora mismo. No querrás perderte la actualización de emergencia que lanzaré la próxima semana. ¡Empecemos! Para entender lo que viene en 2026, primero tenemos que mirar lo que ya está pasando en el terreno. Recientemente, analizamos un reporte de campo desde Houston, Texas. Lo que se encontró allí es el canario en la mina de carbón para todo el mercado estadounidense. Imaginen esto, un barrio donde casi una cuarta parte de las casas están vacías o en alquiler. Carteles de "se renta" en cada esquina, desgastados por el sol, señal de que llevan meses ahí sin que nadie llame. En este reporte, vimos una propiedad de 4 habitaciones y 2 baños vendiéndose por $25,000. Eso es un costo por pie cuadrado de $127. Para ponerlo en perspectiva, no veíamos precios así desde 2015 o 2016. ¿Por qué está pasando esto? La respuesta es simple y aterradora. Inventario. A diciembre de 2025, el inventario nacional de viviendas en venta rozó las 900,000 unidades. Es el nivel más alto desde 2019. Se acabó el mito de la escasez de vivienda. Durante años, los gurús inmobiliarios repitieron que faltaban 4 millones de casas. Eso, amigos míos, era una verdad a medias, que ahora se está desmoronando. En mercados como Houston, y pronto veremos esto en partes de Florida y Arizona, los inversores están tirando la toalla. Compraron propiedades pensando que los alquileres subirían eternamente, pero se toparon con un muro. La demanda de alquileres ha caído drásticamente. Y aquí entra un factor político clave de 2026, la inmigración. El análisis sugiere que la caída en la inmigración proyectada para 2025 y 2026 está dejando un vacío enorme en la demanda de alquileres. Según John Burns Consulting, el 100% del crecimiento en la demanda de alquileres entre 2022 y 2024 provino de la inmigración. Si cierras ese grifo, ¿quién va a alquilar esas casas extra? Nadie. Y una casa vacía es un pasivo, no un activo. Por eso, esos inversores ahora están vendiendo, inundando el mercado y empujando los precios hacia abajo. Pero Houston es solo el principio. Lo que está a punto de suceder en el estado del Sol, Florida, es aún más dramático y podría arrastrar a tu fondo de retiro si tienes inversiones allí. Te lo mostraré en un minuto. Hablemos de datos duros. Realtor.com ha lanzado su pronóstico para 2026 y no es bonito para el sur. Han identificado 22 ciudades principales donde se espera que los precios de la vivienda caigan este año. Si vives en una de estas áreas, necesitas prestar atención ahora mismo. Florida es el epicentro de esta corrección. Cape Coral y Fort Myers se proyectan con una caída del 10.2%.
Imagina comprar una casa de $500,000 y que en 12 meses valga $50,000 menos. Eso es capital que se evapora. Sarasota y Bradenton no se quedan atrás, con una proyección de casi un 9% de caída. No es solo Florida. Miren el oeste: Denver, Colorado; Austin, Texas; Phoenix, Arizona. Estas fueron las ciudades boom de la pandemia. Todos se mudaron allí buscando espacio y libertad. Pero ahora el efecto boomerang nos golpea. La construcción desenfrenada en estas áreas finalmente ha superado a la demanda. En Austin, por ejemplo, los precios ya han bajado más de un 20% desde su pico, y 2026 promete más dolor. ¿Por qué? Porque los constructores no paran. Lennar, D.R. Horton están ofreciendo incentivos masivos, bajando precios de obra nueva, lo que obliga a los vendedores de casas usadas a bajar sus precios también para poder competir. Es una carrera hacia el fondo. Y aquí está el dato fundamental que impulsa todo esto: la brecha entre comprar y rentar. A nivel nacional, comprar una casa hoy cuesta en promedio $2,650 al mes, incluyendo impuestos y seguros. Rentar esa misma casa cuesta $1,950. Son $700 de diferencia mensual. En un año, son más de $8,000 que te ahorras rentando. Mientras esta brecha exista, la demanda de compradores primerizos seguirá congelada. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero en mi ciudad los precios siguen subiendo. Y tienen razón, estamos viviendo en un mercado bifurcado, una historia de dos países diferentes. Mientras el sur se hunde bajo el peso del inventario, el noreste y el medio oeste están resistiendo. Ciudades como Kansas City, Boston o suburbios de Chicago todavía ven guerras de ofertas. ¿Por qué? Porque allí no se construye, no hay espacio, las regulaciones son estrictas y el inventario sigue siendo bajo. Si estás en el noreste, 2026 podría sentirse como un año normal, con subidas modestas del 2% o 3%. Esto es crucial para tu estrategia. No puedes aplicar la lógica de Florida en Massachusetts. En el medio oeste, la asequibilidad todavía es razonable comparada con las costas, lo que mantiene la demanda viva. Pero cuidado, incluso en estos mercados seguros, el volumen de ventas está estancado. Los precios suben, pero se venden menos casas. Es una subida frágil. ¿Estás viendo estas tendencias en tu código postal? ¿Ves carteles de "se vende" acumulándose o todavía hay filas en los open house? Déjame tu comentario abajo con tu ciudad y estado. Estoy recopilando datos de toda nuestra comunidad para el próximo reporte. Y si esta información te está siendo útil, dale un me gusta al video para que YouTube se lo muestre a más personas que necesitan proteger su patrimonio. Hablemos del elefante en la habitación: las tasas hipotecarias. Entramos en 2026 con tasas rondando el 6% al 6.3%. Las proyecciones de Fannie Mae y Morgan Stanley sugieren que podríamos verlas bajar al rango de los 5.9% hacia finales de año. Pero, y este es un gran pero, no esperes volver al 3%. Muchos compradores están sentados esperando que las tasas caigan al 4% para comprar. Tengo malas noticias. Eso probablemente no pasará en 2026. La inflación sigue siendo pegajosa, rondando el 3%, y la Reserva Federal no va a soltar el freno tan rápido. Una tasa del 6% es la nueva normalidad. Y luego está el factor político. La administración Trump ha entrado fuerte en 2026 con propuestas que podrían sacudir el mercado. Se habla de prohibir o limitar a los grandes inversores institucionales, los fondos de cobertura de Wall Street, la compra de viviendas unifamiliares. Si esto se convierte en ley, imaginen el impacto. Miles de casas que estos fondos tendrían que vender, inundando el mercado de golpe. Además, existe la propuesta de un feriado de impuestos a las ganancias de capital. La idea es permitir que los propietarios vendan sus casas sin pagar impuestos sobre la ganancia durante un periodo de 2 años. Si esto se aprueba, veríamos una avalancha de casas salir al mercado. Propietarios que han estado atrapados en sus casas por años, finalmente venderían para cobrar sus ganancias libres de impuestos. Más inventario, igual a precios más bajos. Es economía básica. Quiero volver un momento al análisis que vimos del experto de Reventure Consulting, porque tocó un punto que casi nadie menciona:
la conexión entre inmigración y alquileres. En el video, él menciona que en barrios de clase trabajadora, muchos letreros están en español e inglés, zonas tradicionalmente impulsadas por la fuerza laboral inmigrante. Si la política de inmigración cero o negativa se mantiene en 2026, la base de la pirámide inmobiliaria se debilita. Los inversores que compran casas baratas para rentarlas a trabajadores inmigrantes se quedan sin inquilinos. Si no hay inquilinos, el inversor vende. Si el inversor vende y no hay compradores primerizos, porque las tasas están al 6%, el precio colapsa. Es un efecto dominó que empieza en los barrios más humildes y eventualmente afecta a los suburbios de clase media. No subestimes lo que pasa en el segmento bajo del mercado. Cuando el suelo se hunde, el techo eventualmente también baja. Las casas de lujo no son inmunes si la base de la economía inmobiliaria se erosiona. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Compramos? ¿Vendemos? ¿Esperamos? Aquí está mi veredicto para 2026. Si eres vendedor, si estás en el sur o el oeste, Florida, Texas, Arizona, y necesitas vender, hazlo ya. Sea agresivo con el precio. El inventario está subiendo cada semana. No persigas el mercado hacia abajo. Si estás en el noreste, tienes más tiempo, pero no te confíes. Si eres comprador, paciencia es tu mejor amiga. En los mercados en caída, el tiempo está a tu lado. Cada mes que pasa, el inventario sube y los vendedores se desesperan más. Haz ofertas agresivas. No tengas miedo de ofender al vendedor con una oferta baja. En lugares como Houston o Tampa, podrías sorprenderte. El 2026 será recordado como el año del gran reajuste. Los precios reales, ajustados por inflación, van a caer. Es un proceso doloroso para los propietarios, pero necesario para la salud a largo plazo de la economía. Necesitamos que la vivienda vuelva a ser asequible. Pero hay un activo inmobiliario que no está bajando. De hecho, está subiendo silenciosamente mientras todos miran las casas. Los multimillonarios están comprándolo en masa en 2026. ¿Sabes cuál es? No son apartamentos, no son locales comerciales. Hablaré de esto en mi próximo video. Si este análisis profundo te ha dado valor, la mejor forma de agradecérmelo es suscribiéndote al canal. Mi misión es guiarte a través de este caos económico con la verdad por delante. Comparte este video con ese amigo que está pensando en comprar casa en Florida. Podría salvarle de cometer un error millonario. Soy el tutor de casas, tu analista de confianza. Nos vemos en el próximo video. Cuida tu patrimonio.